Hola, ¿qué tal? Hoy los invito a conocer las 22 técnicas para fomentar la comprensión crítica, escritas por Daniel Cassani en el año 2006 en su libro Tras las líneas. Daniel Cassani es un escritor español nacido en Barcelona, licenciado en Filología Catalana, doctor en Enseñanza de Lenguas y Literatura. Es autor de artículos, libros y ensayos sobre comunicación escrita y didáctica de la lengua. Bien, y después de este preámbulo, iniciamos con el tema para el día de hoy. Existen 22 técnicas para fomentar la comprensión crítica, las cuales están organizadas en 3 grupos. El primer grupo tiene que ver con explorar el mundo del autor. El segundo, con analizar el género discursivo. Y el tercero, con predecir interpretaciones. Veamos. Explorar el mundo del autor. Detrás del texto siempre hay un autor que vive y escribe en un lugar del planeta y en algún momento de la historia. Identifica el propósito. ¿Qué se propone el autor? ¿Qué espera del lector? ¿Qué quiere cambiar el autor? Descubre las conexiones. ¿Dónde se sitúa el texto? ¿Cuándo? ¿A quién se refiere? ¿Qué menciona? Identifica las referencias del texto. El aquí, ayer, nosotros, etc. Retrata al autor. ¿Qué se sabe del autor? ¿Cómo se valora el autor en tu comunidad? ¿Por qué escribe? Anotar todo sobre él o ella. Descubre su idiolecto. ¿Cómo utiliza la escritura el autor? ¿Detecta alguna variedad geográfica, social o generacional? ¿Hay rastros de algún registro lingüístico? ¿Has descubierto alguna muletilla repetitiva o algún otro rasgo especial? Aquí se anotan todas las características del autor. Rastrea la subjetividad. ¿Qué puede inferir del discurso? ¿Qué nos dice de sí mismo su autor? ¿Qué máscaras, caras o imagen ofrece? Detecta posicionamientos. Menciona aspectos que proyecta el texto como estereotipos culturales, formas de vida, pertenencia a grupos, ideologías, etc. Descubre lo oculto. Descubre todo lo que hay tras las líneas, como los silencios, saltos, las elipsis, es decir, lo presupuesto, implícito o tácito. Dibuja el mapa sociocultural. Aquí se compara lo que el lector sabe del texto con lo que el autor expone para descifrar lo que calla. ¿En qué pone el acento? ¿A quién favorece y por qué? Continuamos con el segundo tipo de técnicas, analizar el género discursivo. Este segundo grupo de técnicas enfatiza la relación del texto con otros discursos, la intertextualidad o la polifonía. Veamos. Identifica el género y descríbelo. ¿Qué tipo de texto estamos leyendo? ¿Es una noticia, un blog, un prólogo? ¿Sigue la tradición establecida?
Recordemos que cada género tiene sus propios parámetros con predeterminadas funciones, recursos lingüísticos y roles de autor y lector. Enumera los contrincantes. ¿Contra quién escribe el autor? ¿Quiénes se oponen a sus datos? ¿Qué propósito tiene? ¿Por qué? Haz un listado de voces. Realiza el listado de las citas literales, indirectas o encubiertas. Analiza las voces incorporadas. Cita o reproduce lo que han dicho estas personas. Pueden ser fragmentos extensos, breves o incluso palabras sueltas. Lee los nombres propios. ¿Cómo se denominan los protagonistas? ¿Qué lugares se mencionan? ¿Qué épocas históricas? Verifica la solidez y la fuerza del discurso. Fíjate en los argumentos y razonamientos. ¿De qué tipo son? ¿Son lógicos? ¿Apelan a los sentimientos, a las emociones? ¿Son claros y completos? Halla las palabras disfrazadas. Fíjate en la manera de utilizar el lenguaje. ¿Hay algún vocablo particular? ¿Hay palabras con algún significado diferente? ¿Hay metáforas, comparaciones? ¿Hay ironía o humor? Analiza la jerarquía informativa. ¿Cuáles son los datos destacados y los que se presentan como detalles? ¿Los datos centrales y los marginados? ¿Los indiscutibles y los matizados? Aquí se comprueba qué elementos sitúa el texto como importantes y secundarios. Y finalizamos con el tercer grupo de técnicas, predecir interpretaciones. Este tercer grupo de técnicas fomenta el análisis de las interpretaciones que produce un discurso. Presta mucha atención. Define tus propósitos. ¿Qué buscas en el texto? ¿Qué esperas encontrar en él? ¿Por qué lo lees? Así que, antes de leer el texto, formula en pocas palabras lo que quieres saber, tener o sentir y al terminar la lectura pregúntate si lo has conseguido. Analiza la sombra del lector. ¿A quién se dirige el texto? ¿Qué presupone que el lector sabe o no sabe? ¿Qué pretende el texto? Etcétera. Es decir, aquí podemos ver la mirada con que nos enfoca el autor para comprender mejor sus intenciones. Acuerdos y desacuerdos. Crear opiniones personales, ya sea aceptando o refutando el texto. ¿Estás de acuerdo o no con el autor? Imagina que eres. Es importante conocer las diversas interpretaciones de personas de nuestro entorno. Así podremos comprender el significado plural que puede llegar a tener un discurso leído desde otras ópticas. ¿Qué personas te importan más? ¿Cómo van a leer el texto? ¿Cómo lo interpretarán? ¿En qué puntos estarían de acuerdo contigo y en cuáles no? En resumen, ¿cuáles son los fragmentos más controvertidos del texto? ¿Cuál es la impresión general teniendo en cuenta todas sus varias posibles interpretaciones? ¿Qué efecto causa en su conjunto? Medita tus reacciones.
Después de leer, ¿qué vas a hacer con el texto? ¿Replicarás o responderás al autor u otra persona? ¡Qué bien! Interesante tema, ¿verdad? Y como alude Casani, leer y escribir son una pareja de baile, y el baile es una forma de conocer las cosas. Carece de sentido leer y escribir si no sirve para nada. Por eso, pensar en lo que podemos escribir después de leer nos ayuda a leer. Hasta pronto. Y no olviden leer el libro Tras las líneas de Daniel Casani.